Saludos a todos, estamos en el día 227, 2 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento. Leeremos la última parte del capítulo 13 del libro de Nehemías y continuaremos con la introducción de los libros Tobías, Judith y Esther. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Capítulo 13, versículo 20. Una o dos veces algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les avisé diciéndoles, ¿por qué pasan la noche junto a la muralla? Si vuelven a hacerlo, les echaré mano. Desde entonces no volvían más en sábado. También por esto ordené a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí, según tu gran misericordia. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdodeas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban asdeo o la lengua de uno u otro pueblo, pero no sabían ya hablar judío. Yo los reprendí y los maldije, hice azotar a algunos de ellos y arrancarle los cabellos y los conjuré en nombre de Dios. No deben dar sus hijas a los hijos de ellos, ni tomar ninguna de las hijas de ellos para mujeres, ni para sus hijos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él, era amado de su Dios. Dios le había hecho rey de todo Israel, y también a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Se tendrá que oír de ustedes que cometen el mismo gran crimen de rebelarse contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el joronita. Yo le eché de mi lado. Acuérdate de estas gentes, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero, y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinarán la tarea de cada uno, y lo mismo para las ofrendas de leña a plazos fijos y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Hasta aquí el capítulo final del libro de Nehemías. Continuaremos con el siguiente libro, Introducción de los libros de Tobías, Judith y Esther. Los tres libros de Tobías, Judith y Esther figuran en la Vulgata a continuación de los libros históricos. Algunos manuscritos importantes de la versión griega siguen este mismo orden, pero otros los colocan después de los sapienciales. Los tres forman un pequeño grupo que se distinguen por varias características. No tienen un texto del todo seguro. Entraron tarde en el canon de las escrituras. Tienen un determinado género literario en el que la geografía y la historia son tratados con mucha libertad y como soportes de la enseñanza religiosa pretendida. Tobías. Las familias judías que viven en la dispersión en medio de otras naciones no judías pueden mantenerse fieles al yavismo con la protección de Dios. La familia de Tobit es un ejemplo. El autor, para hacer más agradable su instrucción religiosa, escribe la historia de la familia de Tobit con los rasgos literarios de un drama para ser leído.
Punto 1. Personajes del drama. Los personajes encarnan las virtudes típicas del judaísmo: piedad, temor de Dios, obediencia, fe, hospitalidad. Tobit, el padre, es un judío deportado que se mantiene fiel a la alianza en la ciudad de Nínive en el cumplimiento de sus obras de justicia. Ha quedado ciego, pero es una prueba más en la vida de este desterrado que purifica su fidelidad al Señor. Sarra, la hija de Raguel, pariente de Tobit, vive en Ecbatana, lejos de Nínive. Sarra es presentada en paralelo con Tobit, mujer piadosa, pero sometida a una prueba. Ha perdido sucesivamente a 7 numerosos maridos por obra del enemigo Asmodeo. Nótese el paralelismo en la presentación de estos personajes, los dos en oración. Tobías, el hijo de Tobit, personaje en quien el autor encarna las enseñanzas rectas del judío piadoso. Por eso la presentación de Tobías no es más que una larga serie de instrucciones que da Tobit a su hijo. El lector las contempla hechas realidad en el joven Tobías. Rafael, el mensajero del Señor, es presentado como quien trae la protección de Yahvé para los judíos piadosos. Asmodeo lo ha presentado brevemente el autor con Sarra. Este personaje aparece más adelante en acción. Es el antagonista de Rafael. Punto 2. Las escenas del drama. La acción dramática tiene 4 escenas. Primera escena, viaje a Mesopotamia. Segunda escena, boda de Tobías y Sarra. Tercera escena, viaje de regreso a Nínive. Cuarta escena, desenlace. Las escenas reflejan las peripecias del viaje. La tensión dramática aumenta hasta llegar al momento culminante en la escena de la boda. El autor marca el cañamazo religioso que sostiene toda la acción. El Señor es fiel, protege a los justos, protege los valores del judaísmo postexílico, amor familiar, hospedaje, matrimonio entre los de la misma raza, oración, etc. El desenlace es rápido. El Señor, quien interviene por medio de su enviado. La respuesta a la lectura del drama es la acción de gracias que no se limita a agradecer el beneficio recibido, sino que se remonta a exaltar a Dios y a Jerusalén, la ciudad santa, por lo que suspiran los desterrados. Punto 3. Epílogo. Han quedado sueltos unos cabos de la narración. Ahora se encajan. La historia de esta familia de deportados es signo de la protección del Señor que recae sobre todas las familias. Las promesas de liberación se cumplirán. Todo cuanto los profetas de Israel enviados por Dios anunciaron sobre Asur y Nínive, todo vendrá y se realizará, todo tendrá su cumplimiento. Judith. La nación judía está sometida a la política y cultura helenista. La rebelión de los macabeos ha despertado el fervor nacional y las ansias de liberación. Es el año 160, probablemente un escritor para sostener la esperanza de los judíos opuestos al helenismo escribe un poema épico. La historia que contempla el poema es artificial y se inserta en unas coordenadas de años anteriores. Los nombres y referencias geográficas o históricos son pura ficción. El autor quiere solo cantar la victoria del pueblo judío protegido por Yahvé.
victoria que en este caso vendrá por medio de una mujer la judía. La narración está salpicada de referencias a los libros del Antiguo Testamento y advertimos en ella influjos de la literatura apocalíptica ya en boga en el siglo II antes de Cristo. Toda esta narración épica se centra en tres personajes: Holofernes, Agior y Judith. Punto 1. Holofernes simboliza a los enemigos del pueblo judío. El poder que tiene Nabucodonosor y su general Holofernes es absoluto. ¿Qué puede hacer frente a ellos la comunidad judía de una pequeña ciudad? Notar que Nabucodonosor no fue rey de Asiria, sino de Babilonia. Nínive era una ciudad en ruinas. Betulia y Betomestaín no han sido localizadas. Esto indica que estamos ante un relato de ficción. Punto 2. Agior simboliza a los simpatizantes de los judíos. Las tropas de Holofernes avanzan y Jerusalén peligra. En este momento el autor introduce a Agior, jefe de los amonitas en el ejército de Holofernes. No es judío, pero reconoce al Dios de Israel. Este personaje pagano expone una hermosa síntesis de la historia de Israel y descubre el secreto de la confianza de los judíos. Aquí tenemos las claves para entender el mensaje religioso del libro. La comunidad judía interviene por 2 veces para proclamar su religiosidad y su confianza en Dios. Punto 3. Judith, la judía, símbolo de la nación judía. Los rasgos con los que es presentada son los que deben caracterizar a la comunidad judía: piedad, fidelidad al Señor, hermosura, etc. Sus armas son la oración y el ayuno. Su preocupación, salvar la ciudad santa. El diálogo entre Judith y Holofernes está salpicado de ironías y equívocos. Todo deja entrever que la comunidad judía confiaba en su Dios. En el desenlace de la acción de Judith interviene la comunidad para proclamar que el autor de la liberación es Dios, que se ha servido de una mujer. Hasta aquí parte de la introducción de estos 3 libros. Continuaremos en el siguiente video. Gracias. Aprovechamos este tiempo para recomendar lo que dijo un sacerdote. Pueden ver un youtuber, sacerdote Padre Teodoro. Él decía que rezar, que leer la Biblia es como orar con Dios, así que no desaprovechen. También en mensajes de la Virgen María, la Virgen recomienda leer la Biblia todos los días. Para los católicos, debemos leer la Biblia de una forma, se recomienda que se lea de una forma seguida, porque cuando nosotros vamos a misa, allá los sacerdotes en el sermón nos enseñan a profundidad ciertos temas, y estos temas, cuando nosotros hemos leído la Biblia, ya tenemos un cierto conocimiento de lo que se está hablando y entendemos mejor la explicación del sacerdote. Para aquellos que van a leer la Biblia, les recomiendo con solo leer 7 páginas por día, de lunes a viernes. Durante un año leen la Biblia. Así que solo pongan entusiasmo, ganas, dedicación y cumplamos
con el leer la Biblia. Hasta luego.